Buenas, profesor Carlos Villarreal. Tenemos el gusto, mi compañera Casey Saavedra y mi persona Fabiola Ramírez, en presentar nuestro proyecto número 2. Ley del mínimo del IBET. Antes de empezar o explicar en qué consiste la ley de IBET, voy a hablar un poco sobre los personajes que entran o forman parte de esta ley. Eh, Primero se encuentra Karl Springer. Él es un alemán botánico. Fue el primero en formular la ley de la mínima en la química agrícola. Su frase es que el rendimiento de las plantas estará limitado por el factor disponible al más bajo nivel relativo. ¿Ok? Eh, el siguiente personaje es Justus von Liebig. Okay. Él es un químico alemán conocido o considerado uno de los pioneros en el estudio de la química orgánica. Es conocido por aplicar los conocimientos de la química a la biología y a la agricultura. Ha sido descrito como el padre de la industria del fertilizante y él es el encargado de popularizar la ley del mínimo formulada por Karl Springer. Von nació el 12 de mayo de 1803 y muere el 18 de abril de 1873 a sus 69 años. Su frase dice que el crecimiento de vegetales está determinada por el elemento cuya concentración es inferior a un valor mínimo por debajo del cual se detiene. Ahora sí explicaré en lo que consiste la ley del Liebig o la ley mínima. Esta ley ampliamente usada en lo que es la agricultura, la botánica y modelado de ecosistemas, es fundamental para poder así entender los principios de la fertilización de las plantas. La ley dice que el rendimiento de la cosecha o el crecimiento de las plantas está limitado por el recurso más escaso, independientemente de la abundancia de los demás. O dicho de otra manera, la disponibilidad del nutriente más abundante depende de la disponibilidad del nutriente más escaso. Este principio, que puede parecer muy simple, en realidad tiene implicaciones complejas e interesantes. Es importante enfatizar que tanto demasiado como demasiado poco de cualquier factor abiótico simple puede limitar o prevenir el crecimiento, a pesar de que los demás factores se encuentren en o cerca del óptimo. Esta modificación de la ley del mínimo se conoce como la ley de los factores limitantes. El factor que esté limitando el crecimiento o cualquier otra respuesta de un organismo se conoce como el factor limitante. El barril de Leavitt. Para explicarlo de forma gráfica, se suele usar este barril, que es el barril de Leavitt. ¿En qué consiste? Que las tablas de madera que forman su contorno, que se les conoce como las duelas, tienen diferentes alturas. Cada duela corresponde a un nutriente y su longitud representa la abundancia del nutriente.
El nivel máximo de agua que podemos almacenar en dicho barril representa la capacidad de crecimiento de las plantas. Si las duelas son de diferentes longitud, la duela más corta limitará el nivel máximo de agua al que podemos rellenar el barril, no importa lo larga que sean las demás. Si queremos aumentar el nivel máximo de agua, tendremos que cambiar la duela más corta por una duela más larga. Entonces pasaremos a estar limitados por otra duela, que sería la siguiente más corta. Por mucho que alarguemos las duelas más largas, no incrementará el nivel máximo de agua que podemos poner en el barril. Esto solo incrementará la longitud de las duelas más cortas. Cada elemento de una planta tiene una función específica y es por ello que todos son importantes en su medida y pueden bloquear completamente el correcto crecimiento de una planta. Y es que puede afectar al crecimiento, la calidad, la reproducción y los sistemas inmunitarios de la planta. Y no solo afecta la nutrición mineral, no siempre es fácil poder determinar la causa de un problema, en particular por todas las condiciones que afectan al contorno de un cultivo. Los análisis solo son instantáneos del momento en el que se realizan, pero así facilitan a acercarse lo más posible al punto óptimo de fertilidad deseada. Mostraré una tabla que está dividida en macronutrientes, micronutrientes. Explicaré cada función de cada nutriente. En los macronutrientes encontramos lo que es el carbono. El carbono es la formación de compuestos orgánicos y azúcares. El oxígeno, obtención de energía del azúcar. El hidrógeno es la formación de agua. El nitrógeno viene siendo la clorofila, aminoácidos y síntesis de proteínas. El fósforo es vital para la fotosíntesis y el crecimiento. El calcio es el crecimiento y división celular y componente de la pared celular. El potasio es la actividad enzimática, azúcar y formación del almidón. El magnesio es el componente de clorofila, activación enzimática. Y el azufre es la formación de aminoácidos y proteínas. El boro, que forma parte de los micronutrientes, es vital para la reproducción. El cloro ayuda al crecimiento de la raíz. El cobre viene siendo la activación de enzimas. El hierro es utilizado en lo que es la fotosíntesis. El manganeso es el componente de la clorofila, activación de la enzima. El sodio es vital para el movimiento del agua. El zinc es el componente de enzimas y auxinas. El molibdeno es la fijación de nitrógeno. El níquel es la liberación del nitrógeno. Y el cobalto es la fijación de nitrógeno. El silicio es la dureza de la pared celular. Otros factores muy importantes es la luz solar, es la única fuente de energía disponible para la planta. La temperatura, que son procesos de captación y transporte, depende de la temperatura. Y la humedad del suelo disponible, que da la disponibilidad de los nutrientes, también el crecimiento de las raíces, turgencia, refrigeración y movilidad de recursos vegetales.
Existen más que afectan el crecimiento y son todos importantes en su medida. Y aunque algún factor no nos resulte importante, hay mecanismos complejos en ocasiones que no están completamente comprendidos por la ciencia, que necesitan tener disponibilidad o disponibles todos los nutrientes. Como ejemplo, el boro en la planta de tomate o jitomate. Eh, la planta de jitomate para su óptimo crecimiento requiere del elemento químico boro, el cual es necesario en pequeñas cantidades. En caso de no tenerlo o que se encuentre por debajo de sus requerimientos, la planta perdería resistencia a los rayos del sol, se deshidrataría y quemándose, así como que sus frutos no se puedan madurar o poder crecer. Ahora explicaré un poquito lo que es la relación de los nutrientes. Lo primero que podemos observar es que esta ley establece una dependencia entre los nutrientes sin necesidad de así poder establecer unas proporciones fijas de los mismos. Solo nos dice que si queremos mejorar el crecimiento de nuestras plantas, debemos aumentar la disponibilidad de nutrientes más escasos. Incrementar la disponibilidad de los demás nutrientes no tendría ningún efecto. Cada especie de planta, incluso cada planta dentro de una misma especie, puede presentar unas necesidades de nutrientes diferentes en un momento dado. Es casi imposible de determinar. Lo que sí sabemos es que si hay disponibilidad suficiente de todos los nutrientes, crecerá sana y sin problema. Y recalcar que el exceso de nutrientes dentro de lo razonable no tiene efectos negativos. Las plantas cogen lo que necesitan de lo que tienen a su disposición. Sigue mi compañera. Ley de la tolerancia biológica de Shelford. En el planeta Tierra los seres vivos existen condicionados por una serie de factores o elementos que los delimitan a ciertos espacios geográficos, determinando su rango de distribución, bien sea amplio o restringido, además de su capacidad de supervivencia, dependiendo de sus características anatómicas y fisiológicas para ellos. Estos aspectos llevaron a algunos científicos a establecer unas leyes en ecología que ayudan a comprender la distribución espacial de las diferentes especies en el mundo. Uno de esos científicos fue Victor Ernest Shelford, que estableció la ley de la tolerancia de Shelford. Ganó su nombre en honor a él en el año 1913, quien fue una importante figura de la ecología en esa época. Shelford se encargó de corroborar su ley por medio de estudios de animales y en animales, ya que era un zoólogo. También fueron verificados en otros seres vivos, por ejemplo, en plantas por Ronald Wood. En las próximas diapositivas les estaré hablando sobre la definición, el delineamiento de sus elementos, sus principios y financiamientos con ejemplos que contribuyen a su mayor entendimiento. ¿Qué es la ley de la tolerancia de Shelford? Como ya se ha afirmado,
La ley de la tolerancia de Shelford es una premisa en el ámbito ecológico. Se amplía a todos los seres vivos del planeta, la cual establece o delimita la existencia de cada uno en base a una serie de factores. Estos factores se encuentran agrupados como factores abióticos. Estos factores van a establecer, por lo tanto, los patrones de distribución de los organismos a nivel mundial, ya que garantizan el éxito que puede tener en determinado entorno. Las aplicaciones. Los conocimientos relacionados con la ley de la tolerancia de Shelford tienen aplicaciones diversas. Por ejemplo, para establecer mapas de zonas de tierras aptas, manejar y mejorar los tiempos de la producción, mejorar condiciones en invernadero, mejorar condiciones de cultivos de peces en granjas piscícolas y acuarios, para establecer mapas de riesgos en el caso de algunas enfermedades, como ejemplo el dengue, entre otros. ¿Qué elementos conforman la ley de la tolerancia de Shelford? Los elementos o factores que conforman la ley de la tolerancia de Shelford son los factores abióticos. Estos incluyen los siguientes, que son la temperatura, el pH, la concentración, humedad, la concentración de oxígeno, la humedad, la luz, la salinidad, concentración de CO2, luz o grado de luminosidad y entre otros factores. Definición de los límites de tolerancia. De la ley de la tolerancia de Shelford se deriva el límite de tolerancia de cada factor para cada organismo o especie en particular, estableciendo de esta manera las cifras mínimas o más bajas y las máximas o las más elevadas, que son permisivas del crecimiento o la supervivencia, pero no necesariamente involucran el mejor desarrollo del individuo. Estas fronteras o límites corresponden, por lo tanto, a esos valores mínimos o máximos, hasta donde pueden existir los organismos en base a los factores ambientales. Valor óptimo. Valor óptimo ecológico en la ley de la tolerancia de Shelford. Entre estos límites también se establece un umbral en que se obtiene el mejor desarrollo. Este umbral se conoce con el nombre de óptimo u óptimo ecológico. Es decir, establece el valor ideal en el que se obtienen mejores tasas de reproducción o crecimiento en tiempos más cortos, ya que los mecanismos adaptativos se encuentran desactivados y la energía consumida puede utilizarse plenamente para los procesos metabólicos de crecimiento. También tenemos, ¿qué es el rango de tolerancia? El rango de tolerancia es un determinado elemento o factor abiótico que corresponde a todo el intervalo que se encuentra oscilando entre el valor mínimo tolerante hasta el máximo, abarcando también el óptimo ecológico. Dentro de este valor, los organismos tienen la capacidad de supervivencia. Las distintas especies poseen el rango de tolerancia heterogéneos para cada uno de los factores ambientales particulares. Estos rangos también suelen diferir entre distintos elementos o factores abióticos. Los organismos eurioicos, cuando existen rangos de tolerancia amplios, se utiliza el prefijo euri frente a la palabra que haga alusión al factor o elemento. Así, por ejemplo, en relación a la salinidad se emplea el término eurialino. Con valores
con márgenes extensos se habla de organismos o especies eurioicas. El otro son los organismos estenoicos. Si ocurre el caso contrario, el margen es bastante reducido. El prefijo empleado es esteno. Así, por ejemplo, con los seres vivos con un margen angosto de salinidad, se habla de estenoalino. En general, los organismos con rangos cortos de factores ambientales se dice que son estenoicos. También tenemos factores limitantes. Los factores limitantes corresponden a aquellos elementos abióticos o ambientales que definen la supervivencia del individuo, población o especie en particular. La representación gráfica de la tolerancia. La ley de la tolerancia de Shelford puede ilustrarse gráficamente por medio de una curva en función de la campana llamada en estadística de Gauss. Es la que representan los límites de tolerancia para cualquier factor o elemento determinado en una especie o población particular. En la curva de tolerancia se representan varias zonas, perdón. La óptima o óptima ecológica, que es como se menciona anteriormente, que representan los índices más altos de crecimiento, reproducción y supervivencia con un máximo número de individuos de población. Esta zona se evidencia el pico más alto de la curva. También tenemos la zona de estrés fisiológico. Es decir, se produce supervivencia gracias a mecanismos de adaptación al medio físico y procesos fundamentales como la reproducción o el crecimiento se ven limitados. También tenemos la zona de intolerancia, en donde las especies o población no pueden reproducirse, crecer, ni tampoco pueden sobrevivir. Un ejemplo sobre la ley de la tolerancia de Shelford. Para citar un ejemplo sobre la ley de la tolerancia de Shelford, podemos emplear cualquier ser vivo. En este caso nos iremos al mar con un pez, la dorada Sparus aurata, la cual se caracteriza por ser una especie euriterma, es decir, con amplio rango de tolerancia a la temperatura. Este valor se sitúa entre los 5 y los 32 grados Celsius, los cuales corresponden a sus valores de tolerancia mínimos y máximos respectivamente. En lo que esta especie puede sobrevivir, el valor óptimo ecológico para este factor se sitúa entre los 14 y los 18 grados Celsius aproximadamente. Este pez también es eurióico para la salinidad, que es eurialino, con un rango de tolerancia que oscila desde el 4 al 70% de este factor. El rango óptimo para este elemento ambiental se encuentra entre el 37 y 38%. Con los miembros del reino Plantae también se puede ejemplificar esta ley de Shelford. Así en la acelga, que es la Beta vulgaris var cicla, tenemos rango de temperaturas para su crecimiento con valores que oscila entre aproximadamente el 6 y el 33%, 33 grados Celsius, con un óptimo de 15 a 25 grados Celsius. A continuación, un video sobre el tema de mi compañero. Bienvenidos a Huertos y Tablazos. Hoy analizamos la ley del...
Os preguntaréis qué es la ley del mínimo o ley de Liebig. Esta ley lo que dice es que el rendimiento óptimo de un cultivo en cada una de sus fases va a depender siempre del elemento que se encuentra en menor concentración en el medio. ¿Esto qué quiere decir? Si extrapolamos a grosso modo que las variables que influyen en un cultivo, salvando las distancias, son temperatura, luz, agua y los nutrientes. Por ejemplo, si tuviéramos un cultivo que tiene completamente cubiertos las necesidades de los nutrientes, de luz y temperatura, pero nos falta el agua, tendríamos un cultivo que estaría limitado por ese factor que es el agua. A esto se le llama factor limitante, porque por mucho que nosotros le diéramos nutrientes en el abonado, le diéramos la máxima luz posible y tuviera una temperatura donde su desarrollo es óptimo, si no tuviera el agua suficiente para desarrollarse, se quedaría siempre al nivel máximo que ese factor le está limitando. Un ejemplo muy sencillo es que si, por ejemplo, nosotros queremos plantar aguacates, que son un cultivo que necesita o requiere de mucha agua, y tenemos un suelo, lo primero, que no le es conveniente para su desarrollo radicular y aparte no tenemos suficiente agua para mantenerlo en el huerto, al final ese aguacatero acabaría desarrollando unas carencias, incluso podría llegar a morir, debido a que por mucho que nosotros lo cuidásemos a nivel de fertilización, de sol y de temperatura, nunca estaría desarrollándose óptimamente debido a la falta de agua. Existen muchísimas variables que pueden afectar a nuestro cultivo. Ya os he dicho, por ejemplo, las de la luz, la temperatura, el agua y, por ejemplo, el suelo. En el suelo se encuentran muchísimos micronutrientes que a la hora de realizar un abonado correcto no nos hace falta aportar esos micronutrientes porque ya se encuentra en el suelo. Pero también la interacción de los elementos dentro del suelo nos va a hacer que un cultivo pueda también desarrollar unas carencias o unas deficiencias. Como dice la ley del mínimo, tú puedes tener un elemento en grandes proporciones y suficiente para el desarrollo de un cultivo, pero, por ejemplo, si este elemento se encuentra bloqueado en el suelo y no es asimilable para la planta, no lo puede absorber, por lo que tendríamos ese factor limitante. En el caso de los cítricos, un ejemplo muy sencillo es la clorosis férrica, como ahora voy a enseñar. Bueno, aquí, como podéis observar, tenemos ramas verdes completamente, por aquí, en este limonero, pero sin embargo nos encontramos estas hojas con un claro caso de clorosis férrica, donde el nervio se encuentra verde y muy marcado, pero el resto de la hoja es amarilla. Para que veáis que, aunque este limonero tuviera todas las condiciones óptimas para su correcto desarrollo, un solo elemento, en este caso el hierro, ocasiona que no se esté desarrollando la planta en buenas condiciones y que aparezcan estas carencias. Muchos pensaréis que esta ley no es para tanto y que seguramente no influya tanto. Bueno, seguro que habéis tenido casos o conocidos de casos de gente que ha cultivado algo en su huerto o ha plantado algo en su jardín y ha notado que la planta no se está desarrollando como debería. Eso es sin duda debido a que esa planta no está desarrollándose en un medio óptimo. Por ejemplo, una planta que es muy resistente al frío, normalmente en climas de calor no se desarrolla bien. Entonces ahí tenemos como factor limitante la temperatura. Bueno, a continuación os voy a enseñar una serie de ejemplos de cómo puede afectarnos un factor limitante en el cultivo. Por ejemplo, aquí podemos ver en este barril donde están dibujados varios elementos y donde nos encontramos uno, ¿no? Donde podéis ver que una de las barritas del barril es más corta que las demás y veis cómo está lleno de agua el barril. Entonces, a la conclusión que queremos llegar aquí es que por mucho que nosotros rellenemos más el barril, todo lo que exceda de esa tablita que es más pequeña se va a perder o no va a poder ser absorbido por la planta porque está limitada por ese elemento del que hay menos concentración. El mismo caso existe, por ejemplo, en esta imagen donde podéis ver que las plantas adventicias están siendo factor limitante del cultivo.
Como he dicho antes, si te encuentras en una zona en la que, por ejemplo, suele hacer mucho frío en invierno y quieres plantar un cultivo que no tolera bajas temperaturas, ahí estás teniendo un factor limitante la temperatura y obviamente deberías replantearte qué tipo de cultivo vas a plantar, porque si no después vas a tener un mal rendimiento del cultivo o incluso la muerte del cultivo. Bueno, aprovechando para despedir el vídeo, quiero responder una pregunta sobre el vídeo anterior de la mosca de la fruta, que te lo voy a poner por aquí abajo para que vayas a verlo si no lo has visto cuando acabe el vídeo. Y es que me han dicho que qué es lo que haces si no tienes un mosquero de trampeo con feromonas como el que yo he puesto en mi huerto y si hay algún color en específico que atraiga a la mosca de la fruta. Pues sí, para empezar, el color amarillo atrae bastante a la mosca de la fruta por si quieres fabricarte un mosquero casero que se puede hacer con azúcar y vinagre o vino, algún compuesto que fermente bastante, ya que el olor fuerte las atrae. Y si le pones cintas amarillas, pues vas a conseguir un alto nivel de atracción. No va a ser lo mismo que un mosquero especializado que puedas comprar, pero está bastante bien. Si queréis, puedo hacer un vídeo enseñando cómo realizar tus propias trampas de mosca casera. Bueno, espero haberos resuelto la duda y que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias.